Oh, sean todos bienvenidos aquí a Parroquiando con Leo. Hola, ¿qué tal? ¿Que pensaban que íbamos a hacer algo extraño o algo satánico? No, nada que ver. Vamos a hablar hoy acerca de la muerte y sobre todo en esta celebración, en esta conmemoración de nuestros fieles difuntos. 1 y 2 de noviembre, en la cual celebramos a todos los santos que ya se encuentran en la presencia del Señor y pedimos al mismo tiempo por nuestros fieles difuntos que se encuentran en proceso de estar en la presencia del Señor, por aquellos que se encuentran purgando su alma y por aquellos que ya están en presencia de la contemplación beatífica con el Padre. Por ello, yo podría definir que la muerte es el abrazo del Padre que da a su criatura para estar con Él en la eternidad. Dios que abraza a su criatura para acercarlo a su seno y permanezca Él en la eternidad. De tal manera de que tenemos que ver que la muerte es paso de lo temporal a lo eterno. Cada uno de nosotros hemos sido creados para la eternidad y no para la temporalidad. Estamos en la temporalidad como una preparación para encontrarnos en la eternidad junto con el Padre y los santos. Por ello, hay que mirar que la celebración de los muertos no es una celebración satánica como algunos lo llegan a referir o a pensar. Algunos llegan a pensar que el cristianismo está haciendo como cultos raros, como acciones distintas a la fe, pero no es así. Dentro de nuestra fe veneramos a la muerte con un signo litúrgico. Por ello no puede ser satánico, porque dentro de la celebración de los muertos está enmarcado en un contexto litúrgico en la cual conmemoramos a nuestros fieles difuntos. De tal manera que dentro del contexto de nuestra cultura mexicana tenemos que remontarnos a nuestra historia. Tenemos que contemplar el trasfondo sociocultural en el cual nosotros estamos anclados. Por ello, tenemos que ver a nuestras raíces prehispánicas, donde la muerte y la vida eran parte de una misma realidad. De tal manera que vamos a tener que para la cultura prehispánica había dos lugares después de que una persona moría al lugar a donde iba. Por ejemplo, los que morían por hidropesía o por ahogarse iban al lugar donde estaba Tlaloc, iban al lugar de Tlalocan, que para su mentalidad de aquella época era considerado lo que hoy en el cristianismo consideramos como el paraíso. Pero hay que decir que frecuentemente los muertos en la cultura prehispánica iban al Mictlán, donde durante el espacio de todo un año los muertos tenían como una especie de amnesia y no tenían ningún alimento. De tal modo de que en el mes de agosto se les concedía el poder salir para visitar a sus familiares y sobre todo en el tiempo de las cosechas para poderse alimentar de lo que sus familiares cultivaban. Por ello, dentro de esta primera etapa, dentro de esta primera parte de agosto, salían del Mictlán los niños para convivir con sus familiares espiritualmente, y la segunda parte del mes de agosto salían los adultos. Pero todo esto viene a cambiar, todo esto viene a transformarse, viene a inculturarse a partir de la evangelización que se da en nuestra cultura. De tal manera de que esta celebración, esta conmemoración de los difuntos y de su presencia viene a remontarse ahora para el 1 y 2 de noviembre, en el cual vamos a tener estas celebraciones. Ahora, hay que tener en cuenta que en la cruz Cristo asume nuestra muerte, porque Dios no quiere la muerte de su criatura, sino que vemos desde la Escritura que la muerte entra en razón del pecado. Y en la cruz de Cristo, Cristo asume nuestro pecado para redimirlo, para que resucitemos junto con Él. Por ello, también es otro argumento para decir que la celebración de la muerte no es una cuestión satánica, porque Cristo vence a la muerte por su resurrección. El que resucita vence a la muerte. Por tanto, en la muerte no celebramos la muerte en sí misma, sino celebramos el misterio que encierra, que nos ancla a la resurrección de Cristo. De tal manera de que por la muerte de Cristo, junto con Él nosotros morimos, pero al mismo tiempo resucitamos junto con Él. Y esto sucede gracias al bautismo que cada uno de nosotros hemos recibido. Por ello,
Cristo, que asume en su muerte nuestro pecado, nos redime. Y por último hay que decir que donde está Dios no puede estar el diablo. Por ello, en esta celebración de los muertos, miremosla siempre desde el aspecto de la fe. Encuentro con el Señor, encuentro con el Padre, abrazo que nos da para que cada uno de nosotros participemos de su gloria. Y te cuento una anécdota de Santa Teresa de Jesús. Dicen los historiadores que Santa Teresa de Jesús constantemente le decía a su mamá: oye mamá, ¿y cuándo te vas a morir? Y no porque no la quisiera, sino porque Teresa de Jesús había entendido y comprendido que la muerte era una dicha, era una alegría, era un gozo. Así como los mexicanos celebramos la muerte con gozo, incluso apenas con un desfile que acaba de pasar, celebrando la muerte, pero en el sentido de que es paso para encontrarnos con el Padre. Por eso Santa Teresa le decía a su mamá: ¿cuándo te vas a morir? Porque ella tenía la esperanza y tenía la firme fe de que se iba a encontrar con aquel que la creó, con aquel que la formó y la constituyó. Por ello, en esta celebración de los muertos, de nuestros fieles difuntos, pidamos por ellos, para que al mismo tiempo ellos intercedan por nosotros ante el Padre. Y sobre todo, recordemos que esta celebración tiene un fondo de redención, no de nada que tenga que ver con el diablo, nada que tenga que ver con la cultura de la muerte, sino que en la muerte contemplamos nuestra propia vida en Cristo Jesús. Por ello, no olvides suscribirte a este canal, suscríbete para que puedas ir viendo otros más contenidos acerca de nuestra fe y sobre todo, comparte, dale like y nos estamos viendo próximamente aquí en Parroquiando con Leo.